La verdad que de Ofelia Fernández cantidad de cosas podríamos decir. Sí. Ofe no tiene esa cosa que tiene algunos militantes de monje, porque a ella le gusta la joda y está bien porque tiene 21 años. Está muy bien. ¿Cómo puede ser que tenga 21 años? Y 23 ya igual. Bueno. Para está nosotros bien, siempre vas a dice, tener 21. Bueno, voy a robar con eso un buen tiempo. Sí, 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 voy a tener 40 y va a ser No. los 19 años. Lo que pensaba Ofe era como, bueno, hasta ahora lo que venimos haciendo es como un recorrido vital por una militancia y la verdad que con vos la entrevista no es que va a ser más corta porque hay un montón de cosas, pero sí la verdad que Es el más lapso corta es la más vida. corto, ¿viste? Y me vieron ya una parte importante. Y además sí, y hay Sobre otra todo parte que... Futurock. Claro, sí. Ay, sí, yo me acordaba hoy. A mí, lo primero que quiero contar es que yo a Ofe la tengo en el teléfono, agendada como Ofelia Fernández, Uy. C.A. Pellegrini. Y quiero tenerte siempre así, no voy a corregir eso, porque tiene que Eterno ver... Pellegrini. Porque en realidad nosotras nos conocimos cuando vos eras presidenta del Centro Estudiante del Pellegrini. Exactamente. Y me acuerdo perfecto aquella vez que Carlos Monti te dijo chiquita y vos le dijiste no me digas chiquita. Exacto. Eso pasó. Que ese día te llamamos desde acá. Sí. Y le al día cantamos siguiente, cosas. Sí, estábamos, pero... Me Estábamos recuerdo. encendidos. Aparte no hacía muchas notas en aquel entonces. No, No, ya ya fuimos pensaba fans en de una ese carrera momento, política. ¿no? Nos hicimos fans desde el primer momento, sí. Y es muy gracioso porque... Y nunca defraudaste, Ofe, eso es lo que te Claro. quiero decir. Nunca Gracias. defraudaste. Y la verdad que es muy difícil la que te tocó. Es re difícil. Y bueno, y vaya si no tenés un recorrido por delante. Bueno, pero te quiero hacer esta pregunta. A ver. Para arrancar. Sí. ¿Cuál es tu primer recuerdo sobre un pensamiento político? Es buena la pregunta. ¿Tenés alguna idea de eso? Sí, tengo muchas, entonces no Sí. sé cuál es el primero. Además, mi familia materna es una familia muy politizada. Ujú. Abuelos que eran militantes, peronistas. Mi mamá se llama Eva por Eva Perón. Ah. Es decir, eso siempre estuvo dando vueltas Sí. y seguramente la primera vez que pensé en eso fue algún domingo comiendo con mi familia, Claro. sin entender de lo que hablaban probablemente, pero con eso dando vueltas. Pero tal vez pensando en mí misma, bueno, hay una anécdota que ya conté 1.000.000 de veces, así que ya es repetitiva, pero yo... Contala de vuelta. Sí, la vamos a contar de vuelta. Sí. Que es que cuando yo, como mi primer acercamiento propio o entendimiento propio fue viendo Casi Ángeles, Sí. que además es gracioso porque Casi Ángeles después tuvo una vuelta de tuerca muy politizada para la 4ª temporada, pero esto fue antes. Bien, qué lindo escuchar esto. Sí. ¿Vos qué edad tenías? 10 años. Ajá. Ah. Y una vez interrumpió el programa una cadena nacional de Ah. Cristina. Entonces, como que se cortó el flash. Sí. Yo estaba chocolatada, Casi Ángeles, Sí, momento. 10 añitos. No, es literalmente un flash, además. Y estaba con mi prima, que mi prima se larga a llorar. Se ve que estábamos en un momento muy importante de la serie, ella llorando. Y yo, tipo, nos está hablando la presidenta, habría que escucharla. O sea, Sí. como que me impresionó mucho. Si se cortó Casi Ángeles debe ser importante. Claro, o sea, es un anuncio Claro. fuerte. Vos no te enojaste como tu prima, tuviste la No. noción de que, bueno, pará, está bien, hay que interrumpir acá. Claro, evidentemente hay que interrumpir, Sí. hay que interrumpir acá. Y me enfermé intentando entender qué era ¿Qué lo te que estaba pasaba. diciendo? ¿Y te acordás qué te estaba diciendo? No me acuerdo para nada. Ay, pero lo intentaste. Pero lo intenté, eso es lo importante. Y ahí quedé como muy conectada como Sí. por esa interpelación, como... y me acuerdo que me generó fascinación Cristina. Sí. También es una edad en la que todo te genera fascinación un poco, ¿no? Sí, Y más lo que Casi aparece en Ángeles, esa pantalla. Cristina, medio que Era igual. tipo Lali, ahora Cristina, bueno, no sé, mi gente. Y ahí entré como bueno, es loco porque tal vez mi primera noción de política, hablábamos en off Sí. de esto, pero no tuvo que ver tanto con la vida organizada, sino como con la aparición de una referencia Sí. o de algo que entender Sí. o de algo ya de algo ya conducido o estructurado de una manera. Es Y interesante. ahí me hice porque- como fan de Cristina. Claro, porque yo no sabía que eras fan de Cristina desde chiquita, porque vos te hiciste la boluda un tiempito, ahora lo vamos a hablar. Ahora lo vamos a hablar. Porque claro, tanto en la conversación con el Cuervo como con Juan,
los dos empezaron a militar cuando el kirchnerismo no existía, ni lo visorábamos, ¿no? Más en los 90. Sí. Juan más cerca del 2000, 2001. Sí. El Cuervo antes todavía. Y el otro día también le preguntábamos a Pablito 30, ¿cuándo empezaste a militar? En 1998 armamos la agrupación para ganar el centro de estudiantes. ¿Quién era tu referente político en ese momento? Y Pablito dice, el padre Farinello. Vos ni te acordás. Y no. Pero ya. Era. Sí. Lo que yo te lo puedes Rascá la imaginar. olla al fondo, Era un fondo. cura medio zurdo Sí. que salía en la tele Sí. y que. Esto para decirte, no había referencias para arriba. Entonces la militancia Sí. necesariamente era ¿qué hago por este otro? Sí. Que está al lado. Sí. Pero bueno, en tu caso hubo una referencia. Había una referencia arriba, sí, muy Apareció. claramente. Casi Ángeles interrumpió Cristina. Sí. Cristina y ahí nomás te generó una fascinación. Claro, sí. ¿Y en tu familia qué pensaban de Cristina? Mi madre la amaba. Sí. De hecho, en mi casa había un cosito, como un cuadro de Evita, con al lado Un pequeño altar, como en Néstor, muchas. como un Néstor y una Cristina Sí. caricaturitas. Entonces, como me decía, bien, Claro. dale, vos mandale. Pero ni siquiera es que a mí me vino a buscar Cristina, no mi Sí, mamá, digamos. claro. Esa es la diferencia. Y ya, primeros tiempos de Facebook, entonces yo ahí empecé a seguir tipo todo negativo, 7D, como esas Te páginas. empezaste a meter en los... Y compartía en Facebook Sí. todo. De hecho, como en la primaria, en sexto grado, mis profesores me decían como la niña kirchnerista, o sea, Sí. era una cosa insólita. Y en 2011 había elecciones y era la elección que, bueno, Cristina termina sacando el 54%. Mi profesora iba a votar a Wiener y yo me peleaba sin nada. Vos te peleabas, la querías convencer. Sí, apostaba con los papás de mis amigas plata ¿Y a ver cómo, si ganaba o no Cristina. Claro, ¿y cuál era tu argumento para convencer a la profe? Tampoco me acuerdo bien. Ajá. Pero bueno, un poco lo que veía en esas páginas Sí, en general. te daban letra. Sí, claro. Y bueno, ya 2012 es el asunto ley de medios. Sí. Y yo era full ley de medios. Sí, No entendía sí. tampoco bien por qué. ¿Qué te pasa, pero full ley de Clarín? medios. Vos nunca en Total. tu vida habías leído el Clarín. Me acuerdo de salir de tipo en las clases del curso de ingreso del Pele y bueno, no tan lejos de acá, Rivadavia y Castro Barros, y que haya cacerolazos del 8N y yo tipo diciendo a mi mamá, quiero ir a putearlos. Sí. Y yo tipo, no, si me cae una niña de Una 12 niña de a 12. gritarle va a ser una cosa un poco insólita. Pero ¿cuándo fue ese paso entonces? Porque vos hablás de redes sociales, de compartir, Sí. de discutir con un profe. Digo, ¿cuándo empezó eso de decir, bueno, poner más el cuerpo en términos de organización, de ir a una marcha? Sí. Y la verdad, entré a un colegio que te la hace fácil. Y te la hace fácil el Pele, ¿no? Está Sí, todo el mundo sí, en sí, esa. está dado. Sí. Y yo que ya entraba con esa pulsión, Sí. es un colegio organizadísimo. Y ya en primer año fuiste delegada de tu curso, ya arrancó Claro, así. y yo entré y me acuerdo de ya pensar, bueno, tengo que elegir mi agrupación. Sí, claro, tengo que ver dónde Muy voy a militar. robótica yo realmente. Sí, no había en ese sombrero momento. seleccionador, era, tenés que elegir vos. Sí, sí, ¿Y cómo sí. elegiste? Y me tomó unos primeros meses Sí. muy participando como una más. Bueno, o sea, las movilizaciones del 24 de marzo son las primeras movilizaciones que recuerdo, pero las primeras ahí ya en el centro de estudiantes eran las marchas educativas. O sea, iba a las jornadas de debate y hablaba. O sea, siempre tenía como esa intervención, pero quería tomarme mi tiempo para entender a qué agrupación sumarme. Sí. Y termino eligiendo a la que conducía el centro de estudiantes en ese momento. Está bien. Sí, Elegiste ganando. Elegí ganando, sí, una acomodada. Elegiste ganador. Que igual fue totalmente mufa porque me metí a esa y ese año perdimos. Pero Bueno. Pero tu primera derrota quedó haber no, sido re fuerte. ganamos, ahora que lo pienso. Pero me metí justo ahí en la campaña, mi primera campaña militando la perdí. Pero, que era la conducción, que era una agrupación independiente que existía solo en el Pellegrini, que se llamaba La 39. Y un poco interpelada por lo que había visto, me da mucha gracia hablar de esto, lo que había visto en mi primer año de colegio, que era como un centro de estudiantes mega movilizado, con un montón de espacios de participación que yo, de los que yo fui participando y conecté como con los que coordinaron ese año, básicamente. ¿Y la 39 qué era? De izquierda independiente. De izquierda independiente sería el concepto. ¿Qué es lo que te gustó a vos de la 39? Y creo que en ese entonces, todavía tan inicial, tenía que ver con el compromiso, devoción por movilizar y hacer participativo al centro de estudiantes. Sí. Es como un viaje en el tiempo, defender como que estoy en campaña 2013. Es que es lindo, para mí es re lindo ver estos recorridos.
¿Qué te iba a preguntar ahora? Y algo, tu primera derrota. No, bueno, decime lo que me Sí, haces. no, pero que también creo que había algo del independentismo que en Sí. ese momento para mí era atractivo también. Sí. Como sentir que, para mí, tal vez que tenía tan esa pulsión, Sí. que era conducida por algo, o había sentido esa referencia, pero que tenía una pulsión muy propia, y que confiaba tanto en lo que se construía y discutía en los espacios de base, digamos, Sí. y propios del colegio, ser parte de una agrupación en donde, te digo, existía esa autogestión de la línea y de... Te entiendo mucho porque yo empecé a militar en el NBI, que era una agrupación de izquierda independiente, ya existía el kirchnerismo. Mm. Éramos todos kirchneristas, Sí, pero no estábamos orgánicamente dentro del kirchnerismo. claro. Y de hecho nos hacíamos bastante los boludos. Sí. Fue una cuestión más estratégica. Sí. Pero adentro de la facultad no se hablaba de política nacional. Sí, Cuando salíamos, íbamos a la pizzería, hablaban de eso. estábamos que Néstor, Sí. ¿entendés? Claro, claro, Pero claro. adentro no. Sí. Adentro no. O sea, había algo un poco de eso. Vos Un poco de eso, realmente. afuera, como aguantando un montón de Néstor, pero Sí. después en la política cotidiana sentías que tenía que ser independiente. Sí, sí, o a mí me ¿Te gustaba más conecté eso? con eso, o sea, sobre todo con la posibilidad de entender de primera mano qué era lo que estábamos haciendo, diciendo y construyendo, que no sea una bajada de otro o de otra. Eso para mí era como interesante. ¿Y en tu formación política eso sí. te parece que también fue medio clave? Yo creo que sí. Sí. No sé si en mi formación política, porque creo que, digo, son muchos los formatos que... Sí. O sea, justo a la formación creo que todos los espacios le dedican un buen tiempo, más cuando estás militando en secundarios, que sentís que siempre estás como con Sí. esa distancia, digamos. Sí creo que de alguna manera fue... nunca dije esto, que tal vez sea un poco polémico, pero sí creo que algo de lo que me permitió después tener el rol que tenía o construir Sí. la referencia que tenía fue no tener a nadie arriba tomando esa decisión, digamos, ¿no? Como algo de que tal vez en la dinámica de las organizaciones más, bueno, con una orgánica más sí, o vertical o estructurada o lo que sea, tal vez el paso al frente de cada uno es una más definición colectiva. Bueno, lo mío también era una definición colectiva, pero es una definición de otra estructura, Se ¿no? te entiende perfectamente lo que Como estás que diciendo. tal vez el importante era el responsable de secundarios o es el responsable estudiantil. Acá era el compañero que Sí. más militaba, que más le ponía onda, y que nosotros mismos hacíamos una ronda hippie, tipo fiesta de 15, Sí. velas de 15. Onda, sí, Ofelia, tenés que ser presidenta vos, no sé qué, como algo de ese tono. Yo creo que a mí me permitió siempre como dar pasos al frente Sí. sin necesitar una habilitación para... Vos te fuiste destacando y eso, la orgánica a vos no te aplastó. Cosa que a veces pasa, hay que Pasa, asumirlo. sí. O sea, está bien la organización, es necesaria, Sí. pero tiene sus contras. Y una de ellas es que muchas veces a personas que tienen un ímpetu propio, Sí. las retiene, las retrasa. Sí, esa sensación me da, de que en ese sentido Sí. fue como fundamental. De hecho, yo creo que, por ejemplo, mi generación de NBI sacó un montón de cuadros justamente porque éramos independientes y en ese momento entonces para mí nos habilitaba mucho más. De lo Sí. que después fue pasando, que después estar adentro de una orga así como tan verticalista, Sí. tiene Yo otras creo cosas que a un veces no poco en están eso. tan buenas, la verdad. Sí, a veces me paso de hippie con esas cosas, pero mi sensación Sí. es esa un poco. Bueno, Ofe, y después, ahí en la militancia secundaria, que es cuando todos te conocimos. Ujú. Eso es loco, porque no hay muchos referentes que de secundario pasen a ser famosos. No, fue gracias en principio a Feynman y a. No tanto a No, Feynman la como a militancia. Monty, te diría, No, ¿no? Sí, pero- de hecho a mí la gente me dice Feynman mucho y lo de Monty, pero Feynman digo- y yo digo, fue pero- bastante fue Monty. mamón. No, en tu caso fue más Monty, pero hay una cosa de Feynman de tener tan entre ceja y ceja Sí. a los estudiantes politizados, entre comillas, Que les y dio mucho organizados. espacio, eso hay que agradecérselo a Pero en Feynman. ese sentido, digo, Total. en pocos medios se les ha dado tanta bola como. Era el que sabíamos que venía. Claro. O sea, entonces íbamos a ese conflicto y era tipo, bueno, en algún momento, o sea, Va a y caer Feynman. ganabas la presidencia y era tipo, bueno, en algún momento hablaré con Feynman. Sí. Era como algo que va a pasar. Que justo yo mi cruce con Feynman no estuvo tan bueno. No fue tan picante, el de No Monty fue tan fue más picante. No me picante. picanteó tanto, entonces no lo picanteé tanto, como Sí. que quedó ahí. El de Monty fue como el más extremo. Tienen ahí un pendiente con Feynman. Sí, Ahí la igual verdad después nos que, reencontramos, pero. de ese momento, ese conflicto en concreto, ¿qué era? ¿Tenía que
ver con las. Con El de Monty. El de Monty. Sí, bueno, algo que sigue vigente, que sí, de hecho se empezó a implementar hace poco. Pero sí era por la reforma educativa, la secundaria del futuro. Ya de la gestión Larreta Acuña, que tenía como punto más controversial el tema de que el 50% del tiempo de cursada en el quinto año era para pasantías, de las que aparte teníamos poca información y sobre todo impugnábamos el método de discusión, elaboración y definición de esa reforma, que no tenía nadie adentro. Que iba a ser mano de obra gratis. Claro, y lo comprobamos. Para faginar copas Teníamos en el razón. Hilton. Claro. Para faginar copas en el Pero Hilton. es loco como ahora lo estamos viendo suceder. Sí. En ese momento fue un proceso re fuerte, fueron 4 semanas de colegios tomados. ¿Vos dormías en la escuela, ponele? Dormía siempre, sí, full dormía. Hay algo que cuando los Feynman de la vida se piensan que es todo un gran recreo, no saben que hay un sacrificio enorme. Total. ¿Vos te querés ir a tu Una camita? bronca. Re. Totalmente. ¿Te querés ir a tu camita? Que tu mami te acomode. Bañarte con más frecuencia, algo que está bueno hacer. Que mamita te traiga la milanesa con puré. A esa edad, sobre todo. O sea, hay algo divertido, obvio. Sí. Sí, pero para los militantes es 100% estresante, porque Sí. además tenés que contener un montón de situaciones desde el día a día de esa escuela, en el que no es que no hay una preocupación por darle continuidad a la cursada. Entonces organizar tipo clases, como clases grupales para ir repasando tal cosa, actividades más distendidas, charlas políticas, o sea, los que teníamos un lugar de representación, recibir a las familias, hacer reuniones con las familias, hacer reuniones con los docentes, reunirnos con las autoridades, en el medio ir al ministerio, movilizar. O sea, no es que es un periodo de gracia, es un periodo de máxima movilización. Sí, y militancia 24 horas. Claro, y contractura total. Y además los militantes estamos ahí para evitar que todo eso que dicen de las tomas no pase, porque no queremos que siempre está esa pulsión adolescente Que se por convertirla en desbande, eso. sí. Y yo tenía que ir y también ponerme la gorra con los otros pibes. O sea, Claro, pibe, checo, no se pongan en pedo, cosas como sí, real. sí. Y pensando en lo estresante que podía ser eso, y sobre todo para los que eran referentes y bueno, y tenían que dar más la cara, la cuestión de dar ese paso a una vida más pública, digo, salir en la tele y que te empiecen a, digo, no sé si a ese momento reconocer en la calle, pero sí hay una cosa de que tu nombre empieza a ser... Te llaman de un programa de radio y te dicen, ¡oh, Fede! Eso y lo otro, digo, ese primer paso a eso que te pasa a vos y que te pasa hoy también, de mucho amor, mucho hate, Sí. y de esa exposición, ¿cómo fue en ese momento? Porque, nada, ¿hace cuántos años de esto? ¿6 años? ¿7 años? O sea, Qué 6 años, fuerte. sí. No es tanto, no es Para mí es nada. No, ya muchísimo. sé, pero no, Claro. bueno, para nosotros. No, pero lo que digo es que ya pasó un tiempo, pero eras muy chiquita, eso voy. Digo, ya Total. tenés, hoy sí, bueno, tengo 23 años, no sé, por lo pronto sos adulta, Sí. en términos legales. Antes no lo eras. Digo, Sí, no sí, sé, sí, ¿cómo, sí, era cómo fue menor eso de edad. Y bueno, es fuerte a la vez estás tan sobre todo cuando es en el medio de esos conflictos, vos estás metido en Sí. una mal. Sí. Entonces yo me acuerdo de estar, o sea, no paras un segundo, y me acuerdo cuando fue lo de Carlos Monti, yo simplemente di un móvil en la puerta y después Sí. volví a la vida. Sí. De hecho es muy A la loco. vida de la toma. A la vida de la toma, claro. Que de hecho hay una como cables raros de la vida, que es que mientras yo daba ese móvil, adentro lo que me estaba perdiendo, y yo estaba Sí. muy angustiada porque me lo estaba perdiendo, estaba una charla de Iván Jadrowski y Pedro Ay, qué Rosenblatt. genial. Y vos tenías que estar hablando Yo me con estaba vos. perdiendo a Pedro y Iván, que ahora los tengo mega Nosotras cerca. tenemos una foto de una vez que yo fui a dar una charla. Total, bueno, y vos- ahí yo tenía 12, 13. y me mandaste una foto. Sí. O me la imaginé. Tenemos una foto de Blackberry. o sea, una Imagínate foto ella cortísima. con 12. Claro. Sí. Pero eso sí, eso fue 2013, me Temporada acuerdo. 5 de Casi Ángeles. Sí, también. Bueno, y de toda esa vida de tomas y de militancia estudiantil secundaria, Sí. ¿qué es lo que te parece que a vos te enseñó? Y medio todo. El Medio tema todo, es que no ¿no? soy tan consciente a veces, pero todo. Pero también por la dinámica de la construcción de la organización y la agrupación que tenía yo y que teníamos mis compañeros en ese momento. Bueno, voy a como volver a lo anterior, pero era como estar procesando nuestra propia línea todo el tiempo. Entonces yo aprendí a pensar así, ¿viste? O sea, era como todos los domingos juntarnos los 30 pibes del colegio y discutir Sí. de política nacional o de la movilización que se venía y pensar cómo llevarlo a los cursos. Además yo ahí, como bueno, mi gran obsesión es la comunicación, la comunicación, es el formato. Sí. O sea, también, obviamente, principalmente son las ideas y las convicciones, pero en determinado momento, también porque yo soy muy, uno pensaría que soy hija muy linealmente
del kirchnerismo, por lo que decía antes, pues me llamó Cristina como Sí, un dios. como un- Total. En el horario de Casi Ángeles. Pero Juan el otro día estábamos hablando de eso en una charla, grabó y decía tipo, bueno, vos, hija del 2015 y el gobierno de Macri, yo tipo, no lo pensaba así, pero en algún punto sí la parte más álgida de mi militancia fue encontrarse con ese primer neoliberalismo viniendo de ese otro Claro, sentido. porque en realidad además vos naciste en el año 2000. Exacto. Entonces, Néstor ganó cuando vos tenías 3 años. Claro. Casi toda tu vida gobernó el kirchnerismo en este país. Para mí, Podría sí. ser el statu quo total. De hecho lo era, pero para bien, pero para mí la ampliación de derechos, la justicia Sí. social, la redistribución de la riqueza eran como el piso de un país Claro, serio. claro. Que después sí, debe haber sido impactante que gane Macri. Para nosotros no tanto, en Sí. realidad, porque de hecho algunos casi que sentimos como, bueno, se volvió a la normalidad. ¿Entendés? Claro. Es horrible decirlo. terminó Claro, que lo sueño, se especial terminó era Lo esa especial otra era estar Argentina. viendo, che, boludo, estamos estatizando YPF. Sí, claro. Y yo lloraba, no era normal, era todo el tiempo estar viendo Mirá, algo claro, loco que total. se podía terminar en cualquier momento. De hecho, se terminó, en fin. Es O que capaz bueno, no, ahí veremos. y para mí era todo lo contrario, era como, ¿qué? ¿Qué es este gobierno? ¿Qué es el Claro. neoliberalismo? ¿Qué? ¿Me están sacando los derechos? No entiendo. Claro, ¿cómo? Pero no, bueno. Escúchame, Y vos ahí- recién hablaste de la sí. comunicación como una de tus obsesiones. Y la verdad que hay una de las cosas que más impactan Sí. de vos, como una de tus características así muy particulares, Sí. que es lo bien que hablas. Gracias. Es, ¿o no? Sí, 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 no, sí, es sí, increíble. sin lugar a duda. Una capacidad eso- oratoria. Es algo que altísima. solamente compite con la elegancia y grandeza del Shade también, que también es parte de lo bien que habla. Sí. La capacidad de disminuir a una persona a su más mínima expresión con palabras. Combina dos cosas que son difíciles de combinar: inteligencia para hablar y rapidez. Sí. O sea, Hablas rápido. rápido e inteligente. Comúnmente el que habla rápido no tiene la Hay capacidad una de cosa desarrollar que te mucha escuché en una entrevista que hiciste con el Grobocopatito. Sí. Boluda, qué paciencia, boludo. Grobocopatín, el hijo, Sí. hace unos Twitch. Rosendo, sí. Ofelia va, la verdad, se sienta, con este ganso. La verdad que además está bien, porque hay que sentarse y hay que conversar, porque nuestra tarea es persuadir y todo eso. Sí. La verdad que paciencia. Y creo que ahí vos contás como que vos tus intervenciones las escribís Ajá. en detalle. Bueno, Y te la aprendés. sí. Depende, pero, o sea, yo cuando empecé a hacer eso fue Sí. en el colegio. Y yo era una loca para Sí. mis compañeros. Pero en ese momento de como incertidumbre generacional con el Sí. gobierno de Macri y demás, había también como una cosa de desmovilización o frustración. Y yo ahí me empecé a obsesionar. Me pasaba que en las asambleas cada vez la gente prestaba menos atención. Sí. Y a mí eso me enloquecía. Entonces vos tenías que armar un discurso que Y fuera. ahí empecé a jugar a tipo, voy a tomarme esto en serio. O sea, no voy a ir a la asamblea a tirar la misma que tiré en las 75 ediciones, porque aparte Sí. la asamblea es el resultado de 75 pasadas. O sea, decir Sí. 75 veces una cosa. Claro. Que ya en un momento. Las pasás por más por los que la cursos, creas, decís vos. claro. Por más que creas en lo que decís, ya en un momento cuando lo dijiste 75 veces, Autónomo. una cosa es que Autómata. crees en lo que decís, pero el otro no cree en lo que decís, tal vez. Y ahí me empecé a obsesionar con tipo, bueno, voy a escribir y pensar una parte de la intervención para cada sujeto del colegio, tipo, una para el barrilete, una para el militante, ¿Quién es una el para barrilete? el... Que está y cualquiera. el que está cualquiera. Ah, ok. Cualquiera. Como me acuerdo de decir, tipo, de usar un ejemplo, de decir, tipo, los cigarrillos, ahora está fumando Red Point, hermano, no Sí, sé, como sí. esas cosas. Para que te presten atención. Sí, como para atrapar la Sí. atención y generar un silencio, que era Sí, lo que quería sí, que pase. sí. Y ahí ya empecé como a ser muy obsesiva de... Hay que darle un trabajo a la intervención, no porque sea no porque estés representando una ficción guionada, sino porque la repetición, pues la idea es igual de importante que la idea llegue. Entonces ahí como empecé a armar mucho desde esa lógica. Y al día de hoy cuando tengo una intervención, que es más o menos, cuando doy una charla voy y la doy, no tengo manera de retener todo lo Sí. que quiero decir. Pero cuando hago una intervención más corta o cuando voy a hablar en la legislatura, me tomo el laburo de... La escribís, pero te la acordás. Como, Sí. como una actriz se acuerda Bueno, de ¿a vos su. te interesaba, estoy flasheando, a vos te interesaba la actuación? Una época? Bueno, yo sí, era un poco, era actriz, he trabajado No, también. claro, porque
me acuerdo también, es algo de lo que se habla en Argentina en 1985, en el tema del alegato de Estracera, Sí. que lo hace con un dramaturgo y que hay una Sí. idea de, bueno, esto tiene que ser contundente Potente, e implica un laburo. Me hizo Y sí, pensar yo en eso. para hacer una intervención, medio que estoy en general el día anterior, estoy en mi casa, hablo sola, bajo, escribo un par de cosas, hablo sola, grabo, no sé mirá. qué, transcribo, hasta llegar como una síntesis que no sea tan larga, que va, e intento aprendérmela. O sea, El discurso del aborto es, por ejemplo, para mí una pieza Sí. perfecta. bueno, recontra aprendido. Mal. bien, Pero está porque muy bien. no puede ser que No, no, es imposible que eso no salga. titubeás. De verdad te das cuenta que, che, esto es un texto aprendido. Y es que- y además propio, no es que te aprendiste el texto de otro. No, obvio. Yo, fue un tiempo además, porque Sí. cuando me llaman para intervenir ahí, me llaman con una presión. Una compañera a la que quiero mucho es Cristina Álvarez Rodríguez, Sí. que además fue como, para mí es como una madrina en ese sentido, pues me abrió como ese espacio y diciéndome algo que para mí fue muy importante, que es, Ofelia, mira, bueno, de hecho el gancho lo hizo Steffi Pozo, bueno, toda gente de un mundo. Sí. Me dijo, mira, vi las páginas de los que van a exponer por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, los nuestros, y no hay jóvenes. O sea, no hay jóvenes y ahí nos pusimos a ver a quién podíamos convocar, porque es una problemática, es fundamentalmente joven, incluso Sí. adolescente, y está subrepresentado en un debate en el que debería tener un lugar central. Así que no te quiero presionar, pero Vas a es tener que hacer una importante. exposición. Claro, vas a tener que hacer una exposición y es importante. Sí. La tuya la tenés que romper. Pues no va a haber tantas otras Sí. que representen eso. Entonces yo sentí como un llamado de responsabilidad, Sí. como de no solamente porque que defiendan la ley, sus artículos, sus matices, va a haber mucha gente. Era tipo, ¿cómo puedo hacer una presentación generacional del Sí. problema y de los demás problemas en términos de plataforma? Entonces estuve, y aparte a mí me pasó que te llamaban en febrero y una semana antes te avisaban cuándo exponías vos. Y a mí me tocó el 29 de mayo, o sea, Tuviste tiempo. 1000 años después, pero estaba todas las semanas, tipo, capaz es esta semana, entonces tuve muchos meses el texto en la mano, tipo, esto es lo que voy a decir. Bueno, y que quedó para mí para la historia. Le metí en el momento unas cosas, pues estuve 8 horas escuchando gente demencial. Sí. Entonces en el momento hubo un par de enojos e iras que Tenías tuve que recoger sumar, cositas que pues yo acababas aparte de escuchar. hablé el mismo día que la loca del bebito, entonces empecé el día escuchando a la loca del bebito Ay, y lo santo terminé Dios. hablando. Las cosas que hemos Sí, escuchado. porque es verdad que hay muchas cosas que vos claramente no están preparadas porque surgen de lo que dijo alguien antes. Sí. Eso, de verdad que es Sí. improvisado, entre comillas, ¿no? Bueno, Ofe, termina la escuela. Sí. Vos claramente ahí habías tenido un rol preponderante y aunque muy sacrificado, también cómodo en el sentido en el que tu lugar estaba muy claro. Sí. Y cuando uno en la vida encuentra un lugar, Sí. está bueno. Ah, Qué sé yo, a mí me costó unos cuantos años más, por ejemplo, decir, yo vine a esto acá. claro. Pero salir de la escuela es un poco, ¿no? Un salto al vacío, sobre todo Total. cuando... Y decís, ¿y Y ahora yo dónde apenas milito? salí igual, fue total vacío, O sea, ¿A dónde? apareció rápido lo otro, pero... Claro, pero cuando termina la escuela. Sí. Yo empecé No sé si de ustedes sexto hicieron año, sí, como la- el CBC, de sociología en ese Sí. momento, pero que es sexto año en el PEL, es como una opción para hacer el CBC todavía, pues preuniversitario. Yo no tenía ni idea qué iba a hacer y sobre todo me desesperaba. Yo ya tenía la decisión de que sexto año, habiendo sido 2 años presidenta, en el PL no tenía que seguir militando. Vos podés Sí. en sexto año hasta poder ser presidente estando en sexto año, pero no quería. Sí. O sea, era tipo, bueno, terminé Ya está. esta etapa. Sí. Pero no sabía cuál llegaba o cuál seguía, sobre todo por esa relación tan difícil que tuve yo siempre con las orgánicas. Claro. Entonces era como, bueno, ¿y ahora qué? Para mí era el colegio, o sea. Sí, tu mundo estaba ahí. Sí. Es un poco como cuando los presos que salen de la cárcel cuando estuvieron toda la vida, Claro. que dicen salgo y no sé qué hago. Sí. En la vida. Total. Pero sí, bueno, seguía siendo una militante. Y obviamente, además, a mí el feminismo me atravesó especialmente porque para mí estoy convencida de que es lo que me permitió tener ese lugar de representación a pequeña escala y ahora también en lo que estoy haciendo ahora. Pero también fue la demostración de algo que yo no me veía venir. Lo pienso en retrospectiva y decía, eres una pendeja, obvio que la vida te iba a sorprender y vas a encontrar nuevas causas. Sí, y nuevos ajenos. pero ¿para Pero cuándo mí- te hiciste feminista vos? Y en 2015, tirando a 16.
Entonces, Bueno, está bien, pero no es que en el 2018 te hiciste feminista. no, pero para mí, que yo empecé a militar con todas ya en el Sí. 2013, desde 2011 tenía la sensación de que tenías muchas certezas. Claro, no fue tu primera bandera, para nada, eran No, otras. que en mi generación son muchas las que su primera Sí. movilización, su Sí, primer encuentro sí. con la vida política es ahí. No es mi Totalmente. caso. En retrospectiva digo, era obvio, Ophelia, que eso te podía pasar, pero para mí fue muy sorprendente que venga algo a romper por completo mi mirada sobre Claro. una cosa nueva, pero también sobre todas las demás. ¿Y cómo Sobre te mis hiciste compañeros. feminista? ¿Por qué? Y para mí fue muy interpelada por el Ni Una Menos como principio, Ajá. digamos, como primera invitación. Bueno, de hecho voy a hacer muchos viajes en el tiempo. Hubo una charla que dio Male Pichot en Ajá. el Pele, Sí. que ella lo explicó muy bien y a mí me lo explicó, digamos, en ese momento. Bueno, pero es re lindo saber que, Sí. escúchame, hubo momentos clave donde mis referentes fueron tales. Y que Claro. Male la verdad que merece Total. un reconocimiento. Male dio una charla tremenda ese día en el Pele. De hecho, creo que estaba tomado. Y Male da ya pocas que no venga a charlas, bancar adentro. fue Hoy no una la locura. invites a una charla que no te la da ni el Bueno, pedo. Bueno, ahora también porque está claro. No solamente por su estado avanzado de Sí, hay embarazo. épocas para todo, total. Hay épocas para todo, pero qué bueno. Lo voy a Bueno, y decir. ella dijo ahí, una charla muy buena, muy graciosa, contó también un parte de su propio proceso, o un poco intentando explicarnos a nosotras que estábamos de repente convocadas por algo que todavía no entendíamos o conocíamos Sí. bien, como bueno, mi sensación, y como ella más o menos lo explicó así, es que una a veces piensa que ser feminista es completar un proceso de construcción sobre su propia forma de vida o de vincularse o lo que sea, adquirir un grado de formación en perspectiva de género y en Simone de Beauvoir y no Sí. sé qué, que hasta no llegar ahí No lo sos. no era feminista, o había esa sensación, Sí. que feminista era la completa, feminista no era la pregunta. Claro, claro. Y a mí dijo, como en realidad ser feminista es como que te pinte más estar, como había sido Ni Una Menos, como te pinte más estar ahí en la plaza que otra cosa. Y yo digo, Claro. ok, yo soy. Listo, soy feminista. Ok, listos. Hay una definición del ahora cancelado Boaventura de Sousa Santos, no sé si supieron. Me rompió el corazón, la verdad. La Es canción. una que vos siempre das. Que una vez se la leí a él, que es muy simple también. Dice, feminista es todo aquel que entiende que hay una relación desigual de poder Sí. entre varones y mujeres y que eso le parece injusto. Total. Ya está. Listo. Ya después, activar sobre eso es Sí. ser feminista militante. Sí, Pero ya con que vos digas, acá esto está mal, ya sos feminista. sí. Pero está bueno eso, como no necesitas ser una completa académica. Sí. En un momento estaba más asociado a eso para Sí, mí. sí, total. Y de repente el Ni Una Menos me vino a proponer, no, es en realidad querer ser parte de este momento Sí. de la historia y querer poner voluntad para cambiar la página. Me digamos. acuerdo que nos encontramos en el Encuentro Nacional de Mujeres en el 2017 Sí. en Resistencia y que Sí. vos viniste a nuestra cabinita. Es verdad, es verdad. Y ahí donde yo te dije, no sé cómo nos podemos hablar de política, que vos me dijiste, yo no soy kirchnerista. Sí. Y yo te dije, Mira vos, esta pendeja de mierda. ¿a qué está jugando esta? Pensé. Está bien, Ofe, decime eso. ¿Y por qué en esa época era una cuestión más táctica? Sí, no, en realidad tuvo que ver con que para mí, sobre todo como en el secundario, algo de lo que hablábamos antes, o de sea, la independencia, ¿no? sí, un poco de la autonomía o la independencia, también vinculada a que, como esto que te digo, para nosotros el kirchnerismo fue la base, Era la base, digamos. claro. Voy a hablar por mí en realidad. Sí. Porque hay un montón de pibes de mi edad que sí eran kirchneristas y lo construyeron así. Pero no, para mí eso era la base y también había una invitación tan directa a la participación política Sí, juvenil, en ese la ley de momento. centro de estudiantes, el voto a los 16 y demás, que una también se la creía hasta un poquito de más. Claro. Era como, tenemos que tener, hay espacio no para discutir el presente, para discutir el futuro, para imaginar más que esto. Es hasta que llega el gobierno de Macri que yo me termino de dar cuenta que empiezo como a ordenar un poco la vara, digamos. Sí. Pero sí, también como, bueno, Pero de yo alguna entiendo, manera... vos vivís en este jardín. Sí. eh, Querés uno mejor y claro, y querés uno mejor y le puedes agregar un montón de cosas. Después te das cuenta, este era mi jardín, yo Sí, también lo sí, tengo sí. que cuidar. recordemos Sí. las marchas por ganancias. Hoy Sí, sí. suenan a utópico, digo, suena cuando te hablan de Francia que quieren 30 horas de trabajo semanal, entonces prenden fotos a los autos, digo. Sí. Hay una cosa de sofisticación de la demanda que bueno, que hoy por hoy Sí, pero como no que hay eso. añoranza de Es eso. decir, yo parto de esta base, como o das por sentado Sí. que este es
el mundo que ya construyeron para mí. Sí. Yo sobre eso voy a seguir haciendo cosas. Sí, también en lo más personal, la representación, o sea, kirchnerismo era más o menos una sola cosa, y en mi colegio kirchnerismo eran las organizaciones, eran la cámpora, Claro, era claro. no sé qué, y yo en el secundario tuve una relación muy complicada Con la esas cámpora. organizaciones, sí. Sí. Entonces también había algo de como de en quién ocupaba en el espacio que yo tenía de militancia, que era el colegio. Esa identidad no era yo, o sea, Sí, eran sí, sí, ellos. sí, sí. Entonces yo Claro. era otra cosa. Y el kirchnerismo que yo conocía, mi kirchnerismo cotidiano, eran esos pibes y esas Claro, pibas. claro. Que con algunos igual ahora Te volvés a encontrar. O sea, ¿Te no acordás que nos pasaba nada. matábamos cuando unido éramos frente al espanto chiquitos? también. Claro. Eso pasa. Sí, no, y que en realidad tenías un montón de cosas en común, pero disputabas ahí en la escuela. Sobre todo en un pequeño universo en el pequeño que no mundo. no existían macristas, no existía nada más. Claro. El cuervo Te lo ibas a lo comentaba el fino. otro día también. ¿Cómo? Bueno, El Cuervo también lo decía en la charla acá, que Sí. en esas disputas, en esos ámbitos de militancia, nada, se daban con personas con las que después tuvo Sí, mucho es. más acuerdos que diferencias. pero chicos, yo en la Claro. facultad nos íbamos a las piñas, porque además la política universitaria se define con la violencia física también, por momentos, bastante. Sí. De hecho, las imágenes que salieron del otro día en Derecho, En dije, derecho. Y trepa todo. Total normalidad. total normalidad. Yo- Yo los escrutinios del Pele también eran fuertes. los escrutinios, había veces que había que terminar, salir corriendo. Pero, bueno, no sé, ahora me perdí de la idea. Quiero volver al hecho de que terminaste el secundario. Sí. ¿Y cómo siguió tu militancia? Y bueno, yo básicamente pasó muy rápido esto del aborto. Para mí, Sí. justamente como del 2015 para el 2018, ya mi compromiso mi jerarquización de la agenda feminista era total y absoluta. Y además, yo fui presidenta del centro de estudiantes en el momento en el que eso empezó a aparecer y en el que teníamos que inventar y crear las Claro. herramientas feministas que necesitaban los colegios, digamos. No yo sola, digo, todas a las que nos tocaba en ese momento. Mi primera presidencia es en una coordinadora de secundarios que eran todos varones, o sea, empecé, diseñar cómo hacer para ir institucionalmente al Encuentro Nacional de Mujeres, pensar, ser parte de otras movilizaciones, yo en particular. La pelea en el Pele había una situación de un regente que había golpeado a 2 estudiantes y después acosado y siendo muy hostil con otras docentes. Una nueva agenda que pasó a tener como un lugar totalmente central y una cosa transversal en todo lo demás. Y ese fue el año del aborto. Claro. Fue como una campaña electoral Sí. para nosotras, Y por una ley, por un derecho. Me acuerdo porque yo en ese momento hablaba mucho con vos. También fue el año de los scratches, ¿no? Sí. Que en los secundarios también se vivió como Sí. un poco heavy eso. Que eso fue igual sobre todo apenas me voy. Sí. Empieza en mi último año, al final de mi quinto Sí, año, sí. pero como algo más excepcional. Y cuando me voy, en 2018, arranca con todo. ese proceso. Sí. Que fue fuerte y yo ahí ya, habiéndome ido de la escuela y viendo esas cosas sin querer meterme, pues ya no era mi hora. Pero viendo muy preocupado también por las compañeras de mi agrupación que sí seguían en el colegio, porque eran de muchas edades Sí. y demás, con cómo de repente los centros de estudiantes armaban como espacios de protocolo autogestionado de violencia de género que las ponían en un lugar a pibas de 15, 16 años a ser fiscales de sus compañeros. O sea, una cosa extrema, digamos, en la que la vida institucional decidió correrse por completo. O sea, me consta que, las autoridades de los colegios dijeron, bueno, acá hay una Ni guerra idea. interna, se están matando entre ellos, bueno, Tipo, que hagan lo señor que de las puedan. moscas. Como esto es parte de la vida privada de estos pibes. Sí. Y tenías a pibas de 16 años como sometiéndose a escuchar una situación recontra compleja, tomar una definición sobre eso, elegir si se publicaba en un scratch, o sea, una como justicia paralela muy difícil de transitar en la adolescencia. No, sí. Y que para mí obviamente no era interesante, pero ante una como era genuino, muy legítimo. ¿A qué preocupación respondía? El tema es que tenía que haber alguien que conduzca esa preocupación de manera sana, o sea, y tal vez los pibes no encontraron cómo, entonces yo no me parece lógico. Lo que me parecía como abrumador era el desentendimiento total de las autoridades, que además hasta veían una ventaja, porque en un tipo de militancia o activismo que siempre tenía como una confrontación con una autoridad o con
una relación de poder más evidente o más extrema, de repente estaba todo encerrado adentro y en los propios pibes, y era como hasta una cosa que los dejaba tranquilos para ese momento del movimiento estudiantil, como y no sé, no van a marchar al ministerio, qué sé yo, están en Claro, ahora se están peleando entre sí. mejor ni me meto. Se están peleando entre sí, no se van a agarrar con Tipo nosotros. juicios ahí. Me acuerdo que vos me contabas esta escena de que por ahí un pibe lo señalaban de, no sé, acosador, abusador, sí. o lo que fuera. Por ahí el pibe ahí te trató de tocar una teta, todavía ni sabe cómo se hace. Que lo rodeaban de mochilas. ¿Yo te conté eso? No me acuerdo. Sí. De mochilas. Como ¿Cómo era el protocolo? Es que más que protocolo, Sí, sí, era sí. mucho más tribal, El ritual, digamos. sí, claro. por eso, No me por eso acuerdo. tienen al señor de las moscas, porque hay algo ahí medio. Que como que lo rodeaban de las mochilas y lo apartaban y le hacían como una. Era como un scratch No me acuerdo visual. de eso. No me acuerdo de eso. Wow. Pero puede ser. Eh, Tengo problemas de memoria a veces. Bueno, nada. Y a mí me parecía Sí, como. fue un montón. Pero bueno, yo también siempre digo, el comienzo de la revolución siempre va a tener jacobinos, Sí. después las cosas se acomodan Y se acomodaron. y se acomodaron. Y creo que fue la manera que encontramos de construir otro formato de relaciones y de... Porque obviamente sí había dinámicas también recontra abusivas. Había colegios en los que pasaban cosas prefeminismo, tipo pasillos. Sí. Ahí está Santi, que trabaja conmigo, que él iba a la Avellaneda, y en la Avellaneda había en un momento como pasillos en donde si pasaban las minas, los pibes les gritaban, tipo, las minas no querían pasar por ese pasillo porque les gritaban cosas tipo guasas mal, y era como un pasillo del acoso totalmente Ay, boludo. armado, como digo, ¿Pero también eso en para qué ver, año, Santi? y no sé, 2014, 15, 16, 17. Bueno, ese pasillo después no existió más. Se invirtió. Dudo que ahora esté Se ese pasillo, invirtió. viste, como hay algo de también Sí. No, sí se acomodó. fue la ahora. manera que encontramos de eso, de limitar Sí, totalmente. experiencias Sí. que son una cagada. Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Me estás jodiendo? No, pero no, bueno, vamos A a mí ver. estábamos hace 3 minutos, Sí. gente. Y, Como que escuché la de Juan y sentí que vi su vida entera. No, igual como casi que recién empezamos, así que nos vamos a pasar. Ah. Porque vuelvo a decirte lo mismo, termina el secundario. ¿Cómo es que empezás a militar con Juan? Ah, bien, eso Con sí. Grabois. Que es loco porque yo, ese año, 2018, es Sí. el año de la lucha por el aborto. Sí. Lo termino con Juan Grabois, Sí. amigo del Papa. Sí. Una cosa loca. Es loco. Pero porque yo, a lo que voy, es para mí el feminismo ¿Cómo? pasó a tener un lugar central. Sí. Pero formar parte de la perspectiva con la que pensaba, una agenda que yo ya tenía antes. O sea, como militante política en general, como partícipe de la lucha por una patria justa, libre, soberana, sí, lo sí, que sí, quieras. sí. Sabía que el 2019 era un año electoral. Sabía que evidentemente no podíamos seguir gobernados por la derecha. Sin dudas. Que en el macrismo no podía reelegir, que la líder natural de ese proceso era Cristina, que había que bancar a Cristina, que ella había hecho una convocatoria contraintuitiva para el estigma que habían construido sobre ella, que era la del Frente Ciudadano, la ir a buscar todo lo que haya que ir a Sí. buscar, y yo a Juan lo conozco en una charla que da con Axel Kicillof y Miriam Bregman Ajá. en el Tazo, y siempre me pareció como en eso que el feminismo me había traído como sorpresa, otra persona que me sorprendió y me dijo, hola, economía popular. Sí. Y me mostró Sí. ese mundo, sin estar mostrándomelo a mí, pero me fue enseñando eso. Y fue además el que empezó a trabajar sobre esa hipótesis adelantado, digamos, que fue en los fines de 2018 con una campaña que se llamó Ella le gana. Empezar a pelear y convencernos de que ella le ganaba. Ajá. Y yo también pensaba que ella le ganaba. Sí. Le hago una entrevista en una radio matada que teníamos con un par de amigos en ese momento. A Grabois. A Grabois. Yo cuando le mando a Juan que quería entrevistarlo, hola, Sí. soy Ofelia, tengo un programa Porque de te radio, gustó de esa charla que lo viste en el Tazo, te Total. trajo estos conceptos nuevos. Y me pum. copaba entrevistarlo. Te copó. Sí. Y él estaba como haciendo su paso a la vida más política. Esto También, que ahora él cuenta, también estaba en esa. Claro. Que ahora cuenta todo lo que yo lo veía así, yendo acompañando a Cristina, como Sí. Europita, él cuenta que ahora que eso todo el fue mundo también. y el Pitu cuenta como todas las organizaciones se sorprendieron. Sí. Che, mirá, está ¿Esa fue su Grabois. vuelta de San Martín de los Andes? ¿De Medio Grabois? ahí. Sí, claro. medio ahí. Sí, claro. Sí. Y nada, yo le mando ese mensaje y él me responde a lo Juan. Sí. Me responde, vos sos la hija de la revolución de las hijas.
La hija de la revolución de las hijas. Bueno, ¿Son la nieta? hija en mayúscula. Ah, la hija. Como la hija de la revolución de las hijas. Yo digo, ¿para qué? No. Leo, digo, simplemente te quiero hacer una entrevista, pero no sé. Sí. Entonces él viene a la radio, hace la entrevista, termina la entrevista, estábamos ahí con mis demás compañeros de radio y me dijo, vos tenés que ser legisladora. Ajá. Yo le digo como, perdón. Ah, de una. Muy de una. De Juan una. es muy transparente y Juan fue como una coincidencia, una conexión que estaban por lanzar el Frente Patria Grande. Claro. Y él pensaba que era para lanzar un operativo Clamor por Cristina y hacer un aporte nuestro a la derrota de Macri y desde qué se tiene que parar. Dijo, los dos emergentes de esta etapa son el movimiento social, los movimientos sociales y el movimiento feminista. Y yo quiero que el movimiento feminista lo represente una piba, la hija. Una hija. Le La decía hija. mucho eso, quiero que lo representen las hijas, no las madres. Sí. Y me nombraron a mí en alguna reunión, no sé qué, y justo yo le mandé el mensaje, entonces justo Sí. y me la hizo recontra corta, vos tenés que ser legisladora. Yo digo, Sí. pará. Y todos mis amigos riéndose, pensando que estaba boludeando, no sé. ¿Tuviste que ir a ver la edad? ¿Qué edad No, es que tenías ahí tener, yo ahí le dije, tipo, estás loco de la cabeza, pero me gusta lo que estás haciendo y me gustaría Formar ser parte de tu espacio. de tu espacio y de este operativo Clamor. Porque vos y de... en este momento no tenías espacio. No, o sea, había una pequeña Vos a la charla horda. fuiste así caminando suelta, solita, llegaste a la charla del Tazo. No me acuerdo, creo que fue con un par de amigos. Bueno, pero digo, no es Sí. que fuiste con tu... No, había una organización muy chica que se llamaba La Emergente. Yo estaba medio ahí, pero Sí. había dejado medio ir a las reuniones, como estaba medio desconectada de Sí. esa parte. Pero pues yo siempre fui muy rebelde con las orgánicas. O sea, es un problema que tengo el día de hoy. Con Juan me peleo mucho porque soy Sí. muy suelta. No está tan bueno. En algunas cosas te permitirá a mí flotar. me gusta, vos hace la Gracias. tuya. En ese momento me pasaba un poco lo mismo. Y para entrar como a ese espacio era como toda una decisión. Pero confiaba en que yo estaba entrando también con Juan, entonces que iba a tener mi manera de sentirme suelta, de algún modo. Sí. Y fui, no sé, 2 semanas después fui al lanzamiento del Frente Patria Grande en Mar del Plata. Hablé, ahí dije lo de la actividad de la burguesía, etcétera. Y empecé a ser parte de ese espacio. Y lo de la legislatura vino después, porque para mí al principio era como un delirio, porque yo no tenía un espejo en el que Sí. decir esto tiene algún sentido. Y me lo estaba diciendo Juan, que es un volado. Pero fue esa la decisión que tomé. Y me acuerdo que para el movimiento feminista, sobre todo el más politizado, fue toda una cosa. De hecho, Ni Una Menos en su momento sacó un comunicado Sí. sobre mi entrada y la de un par más al espacio de Grabois, como diciendo tipo que vamos con un tipo que en Twitter sigue solo al Papa, después de mira. lo que hemos hecho. Y yo tipo, sí. Pero Voy a hacer sobre solo todo eso. porque en definitivas sí hay que evitar las contradicciones, pero ni siquiera yo sentía que había una contradicción tan grande en términos de que Juan es una persona que no es que me dijo la línea sobre derechos sexuales reproductivos, la línea sobre violencia de género, la pones escribo vos. yo. Esa es la tuya. Claro. Entonces, en eso ni había espacio de contradicción porque él asumía que la representación de esa agenda era la nuestra, no la de él. Claro. Él tenía otra cosa Él, con de la que hecho, no había nunca contradicción. militó en contra del aborto, con lo cual... No, él ese año intentó no decir nada, de hecho, o Sí. sea, su posición es otra, pero Sí. digo, no como... No militó en contra, no llegaba con un pañuelo el celeste y vos Sí, verde. no, él no es que era ese nivel de contradicción, No. digamos, en ese contexto, en ese año. En realidad, la agenda que para mí él movilizaba en lo más político, que era el clamor por Cristina, no había contradicción. En la agenda más programática no había contradicción, porque el programa feminista iba a ser el mío, el nuestro, Sí. el de esas compañeras. El programa social iba a ser el de él y de un, y de un conocimiento práctico y organizado de esa problemática o de esa tensión. Para mí era como obvio y no tal vez como lo que pasó en ese momento es que, y lo que yo también sentí que necesitaba decir es tipo, yo no soy una influencer feminista, a mí no me convoca solo esto, me convoca muchísimo y para mí tiene un lugar central. Pero hay un montón de otras Pero hay un montón de otras cosas. Hay un montón de otras Y cosas. bueno, feminismo popular, digamos. O Sí. sea, para mí no se trata solamente de defender a las mujeres, se trata de entender que además de que sea difícil ser mujer, es difícil ser mujer y pobre, es difícil ser mujer trans y pobre. No, y además creo que lo que nos convoca es la igualdad, con lo cual Tal cual. vos detectás desigualdades por todas partes. Sí, se combinan, obviamente. Se combinan o sea, y si y vos todo. aislás al feminismo, probablemente no. No, vas a terminar tal vez defendiendo más el derecho de un aseo, de no Sí. sé qué, a romper su techo de cristal, Sí. que el de la señora del comedor, que en realidad tiene que cobrar algo por ese Total, laburo que tiene, tal ¿no? cual, tal cual. Bueno, Fe, y estos 4 años de legisladora, Sí. ¿cómo los podrías resumir?
Sí, por suerte ya esta parte la vieron más, así que Sí, podemos pero ir más a los que no. Para vos. Es difícil resumirla porque empezó muy, muy mal, o empezó muy difícil 2020-2021, por razones extra mías, ¿no? Que también fue la pandemia, lo mismo que nos pasó un poco a todos, que fueron años raros y difíciles. Para mí fueron especialmente difíciles, porque ahí empezó como un operativo muy coordinado y muy fuerte para pincharme, digamos, y sobre todo para narrarme, que es lo que hacen ellos muy bien. Digo, te narran, construyen un estigma, un personaje, y lo instalan, digamos. Sí. Y yo siempre digo que lo que me preocupa o lo loco no es que nos narren, es que a veces nosotros les creemos. Nos pasa mucho en el campo nacional y popular, y también sentir como hasta esa distancia, ¿no? Como que no había solo hecho mella en lo que terminó siendo la juventud libertaria, sino también en los propios. Mucha impotencia en toda esa parte del proceso, todo desde la virtualidad, en donde no tenías manera de escapar de esa maquinaria, pues yo estaba tipo en el teléfono y la computadora todo el día. Así que como que esos 2 años están en un lugar más difícil para mí. Para mí, además, la actividad legislativa no es solo técnica, no es que por estar virtual y presentar proyectos cumplí. Para mí la vida territorial es parte del trabajo legislativo, como estar en contacto con las problemáticas. Depende de qué clase de legislador quiera ser, pero... Más en una legislatura en la que no me aprueban un proyecto de última, o sea, claro, como vamos a usar esta minoría, la verdad, o sea, lo que puedo hacer es generar otros enlaces. Sí. Pero la segunda parte estuvo mejor, sobre todo porque, para mí estuvo muy signado mi mandato por esas operaciones, digamos. Y cuando salí de la victimización y cuando dejé de como matizar también mis intervenciones sujeta a como mi miedo a esas reacciones, vino mi mejor momento, o el momento en el que más satisfecha, con el que más satisfecha estoy, que pude como además conocer un poco más de ese trabajo y ponerme objetivos como más menos y más claros, pero sobre todo reconectar con la vida política que conozco, la vida la movilización, la organización, la acción política directa. Entonces, no sé cómo lo resumiría, pero sí creo que ya del último tiempo a esta parte estoy convencida de que hay cosas que me gustaría que hayan sido mejores, otras peores. Como me da pena lo de esos 2 años, porque siento que últimamente estoy como con más confianza y creciendo un poco. Pero sí estoy como por fuera de esas cosas que pueden ser mejores o peores o lo que sea. Estoy convencida de que la disputa por la representación es una disputa válida e importante. No sé si yo soy el único ejemplo de eso. De hecho, una vez que yo ya hice esto, siento que el mío no es el más importante. Ahora debería ser el de otras jóvenes o juventudes de otros contextos, de otras realidades. Creo que eso a veces nos olvidamos y ahora parece como una cosa un poco progre, la de quién representa y como la ansiedad de sumar nuevos perfiles y demás, pero está en el ADN del peronismo, cuando se habla de los 3 tercios, digamos, en la representación: 1/3 para la clase trabajadora o para la clase obrera, 1/3 para las mujeres, que en ese momento ni votaban, y 1/3 para los cuadros políticos más convencionales. Creo que sigue estando ese desafío. Me pone contenta de estos 4 años haber representado algo de eso, la posibilidad de representar otra cosa, otro perfil, otro recorrido. También lo pienso mucho en mis otros compañeros y compañeras que expresan otras cosas, pero desde la misma búsqueda lógica, como puede ser Nati Saracho, compañera diputada nacional, cartonera, Ferminio en la Secretaría de Integración Urbana. Para mí esa es una cosa importante y eso es la que más valoro de esto que me pasó, haber podido expresar una cosa que es distinta, obviamente parecida también a otras, pero distinta, en fin, en tono, o en prioridades o en lo que sea. Así que eso un poco. Bien, escúchame, y vos tenés como en tus temáticas la cuestión de la vivienda. Sí. ¿Lo trabajaste en la legislatura? Exacto. Es con lo más reciente en ese sentido. Soy vicepresidenta de la Comisión de Vivienda. Soy vicepresidenta de la Comisión de Vivienda. Y ahora acabo de lanzar hace poco una campaña por al menos primero entender a qué responde el problema localmente, pues si bien el tema de la vivienda es un tema que también tiene obviamente características nacionales, o sea, está atravesado por un conflicto macroeconómico, por la inflación, la falta de crédito, que los alquileres están mucho más altos de lo que nuestros sueldos pueden pagar. Exacto. Pero la verdad es que las legislaciones sobre el suelo, el desarrollo urbano,
es potestad y atribución de los gobiernos locales. Y la ciudad de Buenos Aires siempre tuvo la oportunidad de generar una política de vivienda contracíclica para una Argentina que tiene esas dificultades económicas siempre, más agudas o menos, pero digo que está atravesada por eso, y hace todo lo contrario. Se ocupa de reproducir un modelo de desarrollo urbano que ponga a la vivienda como una forma de reserva de valor y no como un lugar para que la gente viva. O un bien de lujo. Tal cual, entonces, pero sobre todo reserva de valor. Sí, especulación. Y especulación. Entonces, ahí hay que primero hacer el trabajo de poner eso en evidencia, pero obviamente ya tenemos presentadas una serie de herramientas con las que podemos generar una política propia, estatal, de acceso a la vivienda, como lo principal es un banco público de alquileres. Que contraponga otra lógica mientras tanto. Claro, la lógica de IRSA, digamos. El problema sí, el total. negocio, la gran inmobiliaria que terminó siendo el gobierno de la ciudad. Sí. Ahora, que el problema casi es que como que uno no se imagina una ciudad gobernada por otra fuerza política. Eso El país está en disputa, tremendo. pero es muy tremendo la falta de imaginación siquiera. Sí, yo estoy hablando en términos de imaginación, así que muy conectada con esto que decís, pues eso es lo que me preocupa, que además la Ciudad de Buenos Aires es el escenario desde el cual la derecha despliega su propia imaginación. El gobierno de la ciudad en términos de acción real, porque como la gobiernan la Ciudad de Buenos Aires, hacen que la gente se imagine la ciudad que conoce y que ellos intervienen. Pero también en lo político o incluso en una misión nacional, es el escenario de los personajes de la política argentina, de la derecha argentina, que corren el límite de lo posible. O sea, Milei, su primer intento lo hizo acá y le fue bien. Sí. Y el tipo corre el límite de lo posible. Tiene imaginación. Sí, tiene imaginación. O sea, si no, un tipo que dice que hay que vender niños o órganos, sí, es un tipo que se anima a correr el límite de posibilidad. Totalmente. No es un tipo asesorado o calculador. Vouchers y terminar con la obligatoriedad de la educación pública. Y digo, nosotros tenemos que no solamente tener una forma activa de confrontar con eso, sino preguntarnos por qué en el escenario en donde ellos corren el límite de lo posible, nosotros hacemos todo lo contrario. Es todo cada vez más conservador, moderado, aguantar. Sí, sostener, es tipo calcular y que ver si en las encuestas el que más mida tal vez es el que tenga que ser. No vayamos a hablar de... No, sí, que porque tal vez tiene el que más ser se parezca a ellos. Exacto. La idea de que más se parezca a ellos es tremendo también. Ofe, bueno, ahora sí, de verdad estamos súper pasados, pero no puedo no preguntarte... ¿Cómo ves un poco el futuro inmediato? ¿Cómo ves? Este es un año electoral, la verdad que estamos todos también con poca imaginación para imaginarnos. Sí. Imaginarnos. O no nos gusta lo que nos imaginamos. Sí, qué sé yo, me parece que hay mucho desorden en el frente de todos. Sí. Esto no es ninguna novedad, por lo menos por ahora. Sí. Y que el futuro se ve complicado. La verdad que sí. Yo creo, además, vengo diciendo que para mí generacionalmente los que son más jóvenes que yo tienen el futuro medio secuestrado. Sí. O sea, es un contexto vital muy jodido en el que el trabajo es un padecimiento, la vivienda es un padecimiento, la salud mental es un padecimiento. Digo, hay un filósofo que habla de que la diferencia entre miedo y angustia es que el miedo es tangible y en general es colectivo, y la angustia es individual y te encierra. Y paranoica. Una cosa es tener un problema, un miedo, y enfrentarlo. Otra cosa es tener todos los problemas, que eso en general termina siendo solo angustia. Entonces, creo que ahí nace o crece una lógica antipolítica que responde a que los últimos 8 años de la Argentina son jodidos, y ahí hay algo que volver a entusiasmar pero no entusiasmar retóricamente, que volver a mostrar que tenemos que esto mismo, que tenemos imaginación y que esa imagen la podemos proyectar. Ahí hay una misión particular, y para eso creo que esto que salía recién, la hipótesis de moderación, de intentar no hacernos cargo de la conflictividad política argentina, no funcionó. O sea, si volver mejores era de alguna manera, esta frase se la estoy robando a Pedro, pero si volver mejores era de alguna manera subordinarnos o bajar los humos de una lógica de confrontación con el poder económico concentrado, con los medios, tal vez sea tiempo de volver peores, asumir la conflictividad política argentina, ponerla sobre la mesa, entender qué intereses representamos y volver a mostrar en eso qué proyección material y tangible tiene. Y eso tiene que ser con la identidad como motor fundamental. Entonces yo quiero votar kirchneristas, para empezar. Quiero votar kirchneristas este año porque me parece que es importante
o sea, al menos en abril quiero votar kirchneristas, en las PASO quiero votar kirchneristas y ojalá en octubre también, porque creo que... Pero dame alguna instancia donde yo pueda votar a un kirchnerista, ¿no? Claro, por favor. En algún momento. Votar a un propio y a alguien que pueda explicar ese programa y que pueda con el que pueda entender ese proyecto de país, sobre todo porque está el desorden, que mejor ordenémoslo con transparencia y sinceridad y con una herramienta democrática que existe. Entonces, a mí me dan un susto las PASO de cualquier manera, pero bueno, cosas mías. Y bueno, habrá que ver cómo termina, pero yo tengo esa necesidad y además creo que estamos en un momento en el que la democracia en sí misma está en un tiempo conflictivo porque está condicionada por el FMI en lo económico y por el Poder Judicial en lo político. Entonces, digo, el ejercicio electoral no puede ser conservador, tiene que ser transgresor de alguna manera, tiene que ser planteando discusiones democráticas, digamos, y no hablo solo ahí de la interna partidaria, hablo de programas, que también lo dijo Cristina, no estoy trayendo una gran revelación, pero tenemos que aprovechar para que esa instancia sea una plataforma para democratizar nuestros propios debates y sobre todo mostrar que se puede democratizar la vida, porque ese termina siendo el problema, no solo lo judicial o lo económico en abstracto, sino la traducción que tiene eso en las condiciones de vida de las personas, que hoy son malas. Entonces, ¿cómo las vamos a transformar? Y cómo podemos generar una plataforma electoral que discuta en esos términos, no en ningún otro. ¿Te imaginas un segundo mandato? ¿Nuestro? Seguir en la legislatura. Ah, ¿mío? Sí. No sé. Bueno. Qué sé. bueno que esté Ofelia re linda entrevista, como también lo fue la de Grabois. Me encanta que entrevisten estos referentes sin querer buscar la frase de la semana, ya que todo su contenido es lindo de escuchar. Dice Lourdes, Gracias, Ofe, te Lourdes. amo. Transfeminismo popular para cambiar la realidad, cuerpo, corazón, compañera. Gracias. Pedro Daniel Parra dice, qué emoción esta entrevista. ¿Qué más? Estuvo buena, parece entonces. Sí, la gente la está pasando re bien del otro lado. Ofelia, rendida a tus pies, compañera, toma ya mis votos. Ok, ¿tiene varios? No, pero Esta persona tiene voto calificado. Esta persona convence fácil a sus amigos. Cabeza. Importante. ¿Qué más? Porque me está funcionando mal esto. Bueno, Ofe, nos hemos quedado la verdad que sin tiempo, pero hay un montón de mensajes. Excelente. La gente te quiere y bueno, sos una referencia. Así que, por suerte, tenemos mucho tiempo de Ofelia por delante. No, claro, porque ella no tiene ningún nieto para cuidar. No, y porque además tiene 23 años, Claro. con lo cual, bueno, hay mucho futuro en Ofe. Y yo lo que siempre digo cuando te veo siendo tendencia y con todo ese hate es, la verdad que si el hate es proporcional a la potencia de alguien, bueno, señores. Sí. Acá quien te dice... No, que no hay dudas de que ese capaz hate es proporcional, porque por algo genera Claro. tanta... Si no pasaría desapercibido. Sí. Bueno, sin ninguna duda creo que hay una relación. Igual también la tomaron de punto. No, igual le pegan ¿Viste? porque saben lo que puede, También- lo que proyecta, lo que puede, hacia dónde puede Pero llegar. sí, claro que tiene que ver Ahí es. con la propia potencia. Así que Gracias. vos cada vez que sos tendencia, una medallita más. mi Aprendí querida amiga. eso un poco. Aparte, cuando Ya en vemos el quiénes último te tiempo. putean, te queremos más. Así que tranquilo. Y eso es. Ofe, te adoro, gracias por haber estado acá. Gracias por Sabes que siempre te invitarme. banco. Gracias por todo y yo también los bancaré siempre.